Buenas noches. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Marinita, buenas noches. ¿Qué tal Beatriz? Buenas noches. Vamos a ver quiénes más se van conectando. Lulu, ¿cómo estás? Buenas noches. Katy Camarillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Araceli. Buenas noches, hermanos. Son las... Ay, hace rato estaba la hora. ¿Qué hora son, Yoli? Aurea, buenas noches. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. 8:14. Pues vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, te ruego que cierres ahí tus ojos y ores, Señor, porque acercarnos a Dios es lo más hermoso que puede haber para poder recibir de Él, mis hermanos. Así es que la única manera es que Él sea el que nos hable en esta noche, que le pidas de todo tu corazón, porque si escuchas esta prédica sin buscar al Señor, pues nada cambia en nuestras vidas. El Señor requiere que nosotros nos acerquemos de todo nuestro corazón. Así es que ahí cierra tus ojos y pídele de todo tu corazón: Padre mío, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios del universo, al Creador del cielo y de la tierra, al Dios que se hizo hombre y vino a pagar el precio del pecado, que nunca pecó y que hizo todo, Señor, para vencer al enemigo, y lo venció y él exhibió públicamente, triunfando en esa cruz, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, te damos a ti toda la gloria. Te rogamos, Señor, que en esta noche, Señor, hables a toda tu iglesia palabra de vida, a todos los que se conectan y los que han de escuchar este mensaje, Señor, porque lo que viene de ti es eterno, Señor, nunca nos será quitado, es para vida eterna, Señor. Las palabras que yo doy, dijiste, mi Señor Jesucristo, son vida, vida a los que las hallan. Gracias, Señor, es un refrigerio recibir tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu bendito nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal, Yareli? ¿Qué tal, Janet? Buenas noches. Bueno, pues abre tu Biblia ahí en Éxodo. Vamos a terminar de estudiar este tercer cordero que Dios, recuerda que dijo: vas a santificar así a los sacerdotes. Entonces esos sacerdotes iban a ser santificados. Y tomarás un becerro de la vacada y 2 corderos, como dice la palabra de Dios.
esos dos corderos que serán sin mancha, ¿no? Y entonces, bueno, esos dos corderos, como dice en Éxodo 29, dice, tomó un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, dice el Éxodo 29:1, y entonces estos finalmente tres corderos de los que estamos hablando, hemos estudiado que el primero es para el pecado, porque entonces todos pusieron sus manos y al poner sus manos estaban haciendo un rito de lo que iba a hacer el Señor, iba a poner los pecados sobre el cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Este es un rito que cubría los pecados, ¿sí? Este es un rito que cubría los pecados. ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Entonces, ese primer cordero tenía que ser echado fuera del campamento y ahí era quemado fuera con su piel y todas sus cosas, porque era el cordero por el pecado, como dice aquí la palabra de Dios. Ese primero será la ofrenda por el pecado, ¿sí? Dice en el versículo 14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado, ¿sí? Así es que por eso vemos a mis hermanos que cuando Dios le dice que escoja estos tres corderos, el primero es un becerro de la vacada, donde no le pide que esté limpio, sino que ahí Dios va a cargar en él el pecado de los sacerdotes, que eran los que estaban santificando. Aunque después vemos en el libro de Números que Aarón santifica al pueblo por ese mismo procedimiento, ¿sí? Por ese mismo rito. Entonces el primer cordero, es decir, el primer becerro es para la ofrenda al pecado, ¿sí? Y lo dice el segundo cordero que estuvimos estudiando la vez pasada. Después le dice Dios, ahora toma el segundo becerro, toma el segundo cordero, ¿sí? Uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza del carnero, y matarás al carnero con su sangre y rociarás sobre el altar alrededor. Y dice en el versículo 17, mis hermanos, ahí en Éxodo 29:17, cortarás el carnero en pedazos, o sea, lo vas a hacer pedazos y vas a lavarlo, Moisés, lo vas a lavar, ¿sí? Y lo vas a lavar de sus intestinos, sus piernas, y le pondrás sobre sus trozos, sobre su cabeza. Así es que tenía que lavar la carne, del segundo cordero. Y entonces ahí estamos simbolizando toda la obra que hace Dios en nosotros, donde Él es fuego consumidor y tiene que lavarnos y limpiar esta carne. Esta carne tiene que ser que verdaderamente debemos terminar con el pecado nosotros mismos. Este segundo cordero está mostrando que estos sacerdotes, igual que tú y que yo, somos hijos de hombre, que estamos en un cuerpo de pecado. Cuando tú llegas a Cristo, debemos entender que Dios nos tiene que lavar, Dios nos tiene que limpiar, Dios nos tiene que lavar. ¿En dónde? Pues en esta carne que nos hace. Ya sé que en lo real la carne nunca deja de existir y siempre está pecando, ¿sí? Pero lo que está haciendo en este rito es que tú y yo vamos viendo que nos tenemos que limpiar de todo pecado. Y la manera que lo vamos haciendo es que nosotros agarramos y condenamos al pecado estando en la carne. Decimos, este pecado no lo voy a cometer, aunque es mi debilidad, yo no lo voy a cometer porque esto es un pecado. Entonces, si no lo aceptamos, entonces Dios nos lleva a otras pruebas y entonces nos lleva a ese fuego consumidor donde nos hace que nos arrepintamos de eso. Y si aún no nos arrepentimos de eso, prepárate, mi hermano, porque te puedes ir a la tribulación y ahí Dios va a tratar contigo para que termines con tu pecado. Pero qué necesidad es de no ir al cielo, qué necesidad de perder la ida al cielo
esa hermosa esperanza viva a la que fuimos llamados, mis hermanos, y quedarnos aquí a la tribulación para ser salvos por fuego, ¿sí? Entonces aquí vemos que verdaderamente nosotros tenemos que cambiar. Cuando ya no cambiamos, a Dios no le queda otra más que quitarnos la vida en el cuerpo, para que entonces seamos salvos en el día del Señor. Mira, vamos a ver un ejemplo aquí en Primera de Corintios 5, ¿sí? En Primera de Corintios 5 vemos un ejemplo de un cristiano que no quiso cambiar, es decir, estaba en la iglesia, había nacido de nuevo, pero él seguía haciendo lo incorrecto delante de Dios y de toda la iglesia, y aún así delante de los inconversos, porque dice Pablo aquí, Primera de Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún ni se nombra entre los gentiles. Imagínate, mi hermano, entre los del mundo que tienen todo permitido, ellos creen que no hay ningún problema y que todos van a ir al cielo, ni aún entre los gentiles, dice el versículo 5:1, de cierto hay que entre vosotros hay fornicación, y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, un cristiano andaba con la mujer de su padre. Yo entiendo que esta mujer no era su mamá de este varón, pero era un varón que estaba en Cristo y andaba con la mujer de su padre. Yo no sé si su padre ya estaba en Cristo o su mujer no, pero él sí dice, tanto que alguno de ustedes que tienen ahí en la iglesia está cometiendo este pecado. Dices, qué bárbaro, qué tremendo pecado. Ahora, mira, mi hermano, muchas veces dices, qué tremendo pecado, pero ¿cuántas veces nos pasa que te enteras que fulano de tal sigue diciendo groserías como si fuera del mundo y no se arrepiente? O sea, le salen cuando dice la palabra de Dios que no debe ninguna palabra maldiciente debe salir de nuestra boca. Y dices, no me importa, o sea, yo simplemente así hablé y yo creo que Dios es bueno y es misericordioso y me va a comprender. Lo mismo cuando murmuramos, mis hermanos, cuando hablamos de terceras personas en tono mal, o sea, esa persona no está y todo, y como dice la Biblia, la palabra de Dios dice, el que murmura, la murmuración es agradable a la persona que se lo estás platicando, pero la persona que lo está diciendo tiene malicia, tiene mal plan, y el otro la está recibiendo. Entonces, no murmuremos, porque dice Dios que no murmuramos, no hablemos, no nos pongamos en contra de Dios, arrepintámonos. Entonces, todos esos pecados, mis hermanos, el que sea, como este caso que estamos viendo un pecado fuerte, pero para Dios no hay pecados pequeños ni grandes. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que todo lo que nos ha revelado el Señor es pecado. Y es pecado también lo que dice la palabra de Dios en cosas más sencillas. Cuando un varón no ama a su esposa, no la trata como vaso más frágil, le es pecado, porque cada vez que la maltrata, cada vez que no la ama, y eso está cometiendo, sabe hacer lo bueno y no lo hace, como la esposa también, mis hermanos, no se somete, y siempre hay justificaciones, es que déjame escuchar, es que déjame decirte por qué hago esto, es que en esto tengo la razón, y todas esas cosas, mis hermanos, no nos traen más que pura maldición y solamente son para nuestro propio mal, mis hermanos. Así es que, mi hermano, de veras, cuando dice la palabra de Dios, si algún hermano está en falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Y bueno, pues lo puedes tratar de restaurar y hablar con él, pero
Si ese hermano sigue en que no quiere escuchar eso, el alcohol es lo mismo, las borracheras son lo mismo, es pecado. Los pleitos, las celos, las contiendas, las iras, cuando tú entras en ira, cuando estás en pleito con alguien, peleado con alguien, estás en pecado, mi hermano. Así es que para Dios no hay diferencia, pero este pecado que estaba cometiéndose aquí en 1 Corintios, lleva al apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a que se le entregue esa persona a Satanás para que sea corregida esa carne. O sea, me refiero, yo sé que la carne no siempre va a estar ahí, como dice Romanos, dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y dice en el versículo en 2, le dice Pablo a la iglesia, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien de haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometa tal acción? El cristiano que cometió esta acción, dice versículo 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. Dicen en qué consistió lo que juzgó Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, o sea, los corintios, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal cristiano se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, entrégueselo a Satanás, que lo va a destruir en la carne. ¿En qué te va a destruir Satanás? Te va a destruir en la carne. Te va a destruir en la carne, ¿sí? Así es que Satanás te puede destruir en la carne. Ya estás en Cristo, te vas a ir a dormir, pero te vas a ir a la tribulación. Pero el Señor Jesucristo nos dice también en Mateo, no temas a los que matan el cuerpo. No les temas, témele más bien a aquel que puede mandar tu vida al Hades, al infierno, ¿no? Entonces, témele más bien a Satanás, ¿no? Pero aquí vemos que claramente hemos estudiado que cuando un cristiano muere, duerme, ¿no? Entonces, lo que sabía Dios, que por eso le permitió a Pablo hacer esto, es que esta persona no iba a cambiar. Eso es lo más triste, que tú veas que cristianos mueren jóvenes y después dices, pues no sé por qué murió, pero algunos sí sabemos qué sucedió, ¿sí? ¿Qué tal toda la familia García? Buenas noches, Ángeles, buenas noches. Lo que sí sabemos, mis hermanos, es que Dios siempre te va a estar hablando la palabra para que tú seas redarguido. Te puso su Espíritu Santo para que tú seas redarguido, ¿sí? Así es que el Señor va siempre a tratar con nosotros en esta carne, porque en la carne está el pecado. Y a eso se refiere este cordero que nos estamos refiriendo ahorita. Ese cordero tenía que ser cortado en la carne en pedazos y tenía que ser lavado, o sea, tenía que ser lavado su carne y ponerla sobre su cabeza. ¿Sobre dónde la ponían? Sobre su cabeza. ¿Dónde está nuestra mente? En la cabeza. Y tiene que llegar ese pecado para que tú seas transformado, ¿sí? Ese segundo cordero que también le pusieron las manos, en el momento que estamos viendo este segundo cordero, ese es todo el tratamiento que Dios hace con nosotros, ¿sí? Como lo está haciendo contigo y conmigo, y lo está haciendo con los sacerdotes, y entonces podemos entender ya dos corderos. Así es que en esta noche vamos a entrar a ese tercer cordero. Así es que el segundo cordero del que nos estamos refiriendo es el cordero que es de la ofrenda quemada, se llama. La ofrenda quemada, o sea, ¿en qué quemas? Pues quemas la carne, acabas con ella, la sometes, ya no vuelves a caer en ese pecado, ¿sí? Dice aquí en el versículo 29:15, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Dice, y matarás al becerro con su sangre y rociarás. Dice en el 17, vas a cortar el cordero en pedazos, lavarás sus intestinos, sus piernas y los pondrás sobre sus dorsos, sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada para Jehová.
es decir, porque es agradable a Dios, porque cada vez que tú quemas pues, tu carne, la sometes, la llevas a obediencia, eres un olor fragante a Dios. Cueste lo que cueste, como dice Marinita. Obedezcamos a Dios, cueste lo que cueste. Así es que es una ofrenda agradable a Dios, ¿sí? Y es una ofrenda que se llama ofrenda quemada a Jehová. Versículo 19, ahora ya vamos a empezar el otro tema, mis hermanos. Dice, tomarás el fuego, tomarás luego el otro carnero, y Aarón o sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. ¿Sí? Este carnero, también en los tres carneros, en el rito, ponen sus manos sobre el carnero. Yolita, ¿no traerías mi teléfono para poder estar viendo la hora? Está ahí sobre mi buró, por favorcito, amor. ¿Sí? Entonces, aquí está el tercer cordero, ¿sí? Dice en el versículo Éxodo 29, 19, tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Versículo 20, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo derecho de la oreja de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos también, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor de este cordero. Y dice el versículo 21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, con esa sangre rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado. ¿Quién será santificado? Aarón, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Así es que cuando viene esa santificación en nosotros, cuando nosotros hacemos morir el pecado en nosotros, cuando nosotros hacemos morir el pecado en nosotros, en ese momento nosotros somos somos santificados, como vamos a leer otra vez el 21, dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, fíjate, el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras cabezas, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, ¿sí? Sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Amén. Amén. Fíjate, el tercer cordero, una vez que vas tú limpiándote de los pecados, entonces el Espíritu Santo se derrama sobre ti, y con la sangre eres santificado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Araceli, buenas noches. Vamos aquí a Primera de Timoteo 2:20. Vamos a Primera de Timoteo 2:20, mis hermanos. Aquí en Primera de Timoteo 2:20, déjame ver que lleguemos ahí correctamente. ¿Sí? No, es Segunda de Timoteo 2:20. Recuerdan, este versículo lo hemos estudiado muchas veces. Así es que Segunda de Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande, y yo quiero que te imagines, como siempre lo hemos dicho, tú eres esa casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Cuáles son los que son para usos viles? Todos aquellos utensilios
que nosotros tenemos en esta casa grande, que son de madera, de barro, ¿sí? Tenemos de madera y de barro. ¿Qué pasa con la madera y el barro? ¿Qué tienen de malo? Bueno, pues es que nuestras vidas van a ser pasadas por fuego en el tribunal de Cristo, y entonces si nuestra obra se quema, sufriremos pérdida. ¿Sufriremos qué? Pérdida. Es decir, estamos en Cristo. Mira, ahí ábrete un paréntesis pequeño, deja una marquita ahí en 2 de Timoteo 2:20 para que no te cueste trabajo encontrar esta hoja, y ve a 1 de Corintios 3. Vamos aquí a 1 de Corintios 3. ¿Sí? Dice 1 de Corintios 3. ¿Sí? Dice 3:13. Dice, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. La obra de cada uno. Tu obra se va a hacer manifiesta cuando vengas al tribunal de Cristo. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declara. Pues por fuego será revelada. Va a ser revelada en el tribunal. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a probar. Entonces, imagínate, si tu obra que le presentas al Señor Jesucristo, porque vas a ir al tribunal de Cristo, es oro, plata y piedras preciosas, cuando venga ese fuego, no se va a quemar tu obra, no se va a quemar tu obra. Pero si tu obra es heno, hojarasca y madera, como dice aquí, o como lo vemos en el versículo que acabamos de leer, que si es madera o es el otro material que mencionan aquí es madera y barro, ¿sí? Se va a quemar, mi hermano, se va a quemar. O sea, ¿qué pasa con la madera? Se quema, métele fuego y la vas a quemar. Pues, ¿con qué hacemos las fogatas? ¿Con qué prendemos la chimenea? Pues con el fuego. Así es que, ¿cuándo haces una buena obra? ¿Cuándo haces una obra? Cuando haces la voluntad de Dios. Cuando sometes tu carne y haces lo correcto. Porque aquí el punto está, mis hermanos, cuando viene la carne que te quiere ganar y que Satanás te tienta y tú estás en el momento de decir caigo, no caigo, y tú sometes tu carne, entonces haces la obra de Dios. Haces la obra de Dios. Entonces es olor grato, agradable. Imagínate, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro cuando un alcohólico, que su debilidad es el alcohol, las borracheras, desde luego, mi hermano, pues son pecados, y es lo que no quiere Dios. Entonces, cuando tú estás, un alcohólico cae en esa tentación y entonces se vuelve a embriagar, entonces no es olor fragante para Dios y es para su propio mal. Pero cuando un alcohólico retiene eso y se pone a orar a Dios y dice, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces, y logra vencer ese pecado, entonces es un olor fragante a Dios. Entonces, cuando llegue su prueba, cuando el Señor vea y el Señor Jesucristo le diga, a ver, ¿cómo te fue con tu debilidad que era el alcohol? Y le dice, Señor, aquí está, siempre me contuve y lo evité e hice lo correcto, no tomé, Señor, entonces hiciste una buena obra, venciste tu pecado, ¿sí? Porque si él cae en borrachera, pues es una obra también, pero se va a quemar y no va a servir de nada porque va a ser probada por fuego. Y ¿qué le va a suceder a ese hermano que está así? ¿Qué le va a suceder a ese hermano que cae? Como dice en el libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿no? Bienaventurado el varón que no... Déjame leerlo rápidamente. Voy a buscarlo, si quieres ir conmigo está bien.
está en Santiago 3, ¿sí? Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, imagínate, no ofender a nadie en palabra, este es un varón que perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿sí? Todos ofendemos muchas veces, ¿sí? Así es que si no ofendemos, ¿sí? Por eso nos está guardada la corona de justicia aquellos que, dice en Santiago 1:12, ¿sí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿La qué? La corona. Entonces, aquí en Primera de Corintios 3, dice que la obra de cada uno va a ser probada, ¿sí? Porque el día la declara, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno sea el fuego, la probará. Versículo 14, si a la hora de estar pasando esa prueba, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá que la recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Su corona. ¿Cuál otra recompensa? Dios lo lleva al cielo. ¿Y qué va a suceder en el cielo? El lugar más hermoso que podemos imaginar vivir, dándole la gloria a Dios como lo hacen los ángeles. Ser parte del cuerpo de Cristo, ser glorificado para tener un cuerpo glorificado. ¿Qué gano yo con un cuerpo glorificado? Ese cuerpo glorificado será como los ángeles, mi hermano. Ese cuerpo glorificado ya va a tener sorbida la muerte, ya no puede tener ni enfermedades, ni el pecado se va a enseñorear de él, ya que el aguijón del pecado es la ley, es todo lo que Dios nos manda no hacer. Y entonces ese varón, esa mujer, esa varona, ¿sí?, va a recibir la corona de justicia que Dios prometió, ¿sí? Pero dice aquí en el versículo 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá que pérdida. Si bien él el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Veamos, identifiquemos dos versículos que acabamos de leer, muy importantes, mis hermanos. Tu obra, si se quema, entonces vas a ser salvo por fuego. Significa que te quedas a la tribulación. ¿Vas a ir a dormir? Sí. Y el otro ejemplo que vimos, ese varón que andaba con la mujer de su papá, que a lo mejor él no era su mamá seguramente, me imagino, ese varón se va a ir a dormir, pero el día que Dios lo despierte, se va a ir a la tribulación. ¿Se va a ir a dónde? Perdón, hermanos, a la tribulación. Entonces, mis hermanos, regresando aquí a 2 de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. A medida que te vas limpiando, vas metiendo solamente utensilios de oro y de plata, sino también tienes de madera y de barro, y unos son para usos honrosos. ¿Cuál es el honroso? Pues las buenas obras que hagas que Dios te ha enviado. Pero ¿cuáles son los viles? Pues es la madera y el barro, o como el heno y que dice en Primera de Corintios. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, se deja lavar por Dios como se lava ese cordero que estamos viendo ahorita en el libro de Éxodo 29:17. Ahí dice que lavarás ese cordero. Y una vez que está lavado, dice aquí, si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento para honra, santificado. Entonces, ¿qué significaba ese tercer cordero? Después de haber presentado la ofrenda quemada, que entonces, como fue lavada esa carne y fue grato olor a Dios, tú cuando quemas tu carne y haces una buena obra, eres grato olor a
para Dios. Y luego el tercer cordero, que es el cordero que se llama de consagración, significa, mis hermanos, que tú y yo entonces matas ese pecado y entonces eres tú más santificado por Dios. Como dice, y tomarás esa sangre, se la derramarás sobre Aarón y sus hijos, pero también el aceite de la unción, hermanos, también el aceite de la unción. Ese aceite de la unción, mis hermanos, es la presencia que el Espíritu Santo está sobre nosotros para ser unos instrumentos útiles para Dios. Dios necesita instrumentos útiles, mis hermanos. Dios te necesita, hermano, para que tú, a medida que vayas muriendo en la carne, ya no hagas esos pecados. Dios te va a usar, pero tu corazón debe estar limpio. Será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles, todas esas pasiones desordenadas, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Así es que, mi hermano, tú y yo tenemos que seguir este camino para poder entonces recibir como fue un rito, pero es una verdad. Cuando Dios le dijo a Moisés, ese cordero lo matarás y rociarás la sangre sobre el altar, y luego vas a tomar también más sangre de ese cordero, vas a tener una parte y una parte, y vas a tomar el aceite de la unción y derramarás la sangre del cordero, que es el cordero de consagración, ¿sí? Y además, hermano, ¿cuántas veces decimos la sangre de Cristo me guarda? Y la sangre de Cristo te guarda cuando tú estás en obediencia, mi hermano. Cuando tú estás en obediencia, la sangre de Cristo sí te guarda, ¿sí? Y entonces dice aquí la palabra de Dios en Éxodo 29. Voy a volverlo a leer, Éxodo 29, 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás a Aarón sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. De esa manera los vas a santificar, ¿sí? Y dice, versículo 22, capítulo 29, 22, luego tomarás del carnero la glosura y la cola. Recuerda que la glosura es lo que cubre los intestinos, lo que cubre el hígado, los riñones, y la glosura dice, y la glosura que cubre los intestinos, y la glosura del hígado y de los dos riñones, y la glosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Mi hermano, cuando tú deseas servir a Dios, tenemos que cumplir estos pasos. Muchísima gente quiere servir a Dios, pero hay muchas cosas que no han entregado a Dios, y luego algunos creen que están bien y ya se quieren ir a evangelizar, y ya quieren que ellos prediquen la palabra, ellos ya quieren orar por la gente, van a los hospitales y yo voy a orar por y sus vidas no son testimonio, mis hermanos. Sus vidas no son testimonio. Hay hermanos que su economía no cambia cuando no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice, si tú obedeces mis mandamientos, yo enviaré la lluvia a tu tierra a su tiempo, y tu canasta y tu arteza de amasar serán benditos por parte de Dios. Entonces, mis hermanos, no hay vuelta de hoja. O sea, hay hermanos que su economía es mala y no va conforme a la voluntad de Dios. Dios es el dueño del oro y la plata, ¿sí? Dice la palabra de Dios, si alguno no quiere trabajar,
alguno quien no quiere trabajar, mire que no tampoco coma. También dice en otro versículo, dice, con aquel que se dice hermano, con ese ni comas, porque te va a exhibir con todos los demás. Entonces, mis hermanos, vámonos limpiando de las debilidades, como hemos dicho. ¿Qué tiene que ver la flojera? Lo que es carne, mis hermanos. Por eso dice, hay cosas semejantes de las cuales os amonesto, ¿no? Y luego por otro lado dice, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Y el que no quiera trabajar, pues, va a ir a pobreza. Entonces, cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando no murmuras, cuando haces morir esta carne, cuando el alcohólico soporta, cuando con los ojos, la boca y todo nuestro ser lo cuidamos, como dice Tesalonicenses, guardados en vuestro espíritu, alma y cuerpo hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a leerlo. Es Primera de Tesalonicenses. Vamos aquí a Primera de Tesalonicenses. Te digo. Es Primera de Tesalonicenses 5. Dice 25-22, absteneos de toda especie de mal. O sea, todo lo que es pecado, mi hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para ti, para mí, ya no hay duda. Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es eso? Porque yo siento que no peco, no. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. ¿Qué Dios te mandó a hacer? Haz esto y no lo haces, te es pecado. ¿Te es qué? Pecado. ¿Sí? Entonces, hola Maylén, ¿qué tal? Buenas noches. Bernardo, buenas noches. Dice aquí la palabra de Dios, absteneos de toda especie de mal. Versículo 22. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, ¿qué está haciendo Dios en nosotros? Completarnos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. O sea, mi cuerpo tiene que obedecer a Dios. ¿En mi cuerpo está el pecado? Sí, pero tiene que obedecer a Dios. Vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que para los cristianos, la venida de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él venga en el arrebatamiento para que Él se lleve a todos aquellos que anhelamos ir al cielo. Todos los que anhelamos ir a dónde? Ir al cielo, ¿sí? Absteneos de todo tipo de mal y nuestra vida sea irreprensible. Entonces, cuando un hermano está yendo a imponer manos a otro, va a estar orando por él y él no ha soltado ese pecado, que sabe que está mal, entonces, mi hermano, no va a haber unción, no se va a derramar porque es un cordero de consagración en el cual viene el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y entonces aplica todos esos dones que Dios nos dijo. Unos tienen don de ciencia, imagínate que Dios te dé ese don de ciencia, un don de sabiduría, ¿sí? La ciencia es la manera en que obra Dios, entonces Él te da un regalo que es un don de ciencia. Todo es dado por el Espíritu y una vez que lo usa el Espíritu ya no deja. Un don, una palabra de sabiduría. Dios te usa para dar sabiduría de Dios a los demás hermanos con unción, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Después vienen otros dones que dice don de fe, don de sanidades, hermano. ¿Cuánta gente necesita la sanidad? Y la pueden recibir a través tuyo. O sea, el día que tú vayas allá al hospital o a ese evangelismo y Dios te diga, ora por esa persona, o Dios ponga que te toca a ti predicar, o Dios ponga que impongas manos sobre los enfermos y estos sanarán, y hacer milagros, hermano. Hacer milagros, imagínate
que tengas ese regalo de Dios para ser tu testigo de los milagros. Cuando dice, te encuentras a personas con enfermedades terminales y esas personas son sanadas, o que Dios les restituye una parte de su cuerpo, un riñón, una vecina, no sé, o sea, yo no soy médico, pero tantas cosas, y que Dios te use. Mira, vamos aquí a 2 de Corintios, 1 de Corintios 12, dice, 1 de Corintios 12, vamos a ver, dice, 1 de Corintios 12, 8, estos son los dones, porque para este es dada espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. ¿Con qué fundó Dios el cielo? Con ciencia y sabiduría, según el mismo espíritu, a otro fe. Ay, mi hermano, qué importante es que Dios ponga un espíritu de fe en ti para esos momentos difíciles, por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro hacer milagros. Imagínate ser testigo de milagros. Cuando hay milagros son cosas verdaderamente sobrenaturales. Las sanidades son importantísimas. A otro discernir los espíritus. O sea, dices, este señor está mintiendo. Acuérdate que dice la palabra de Dios, probar a los espíritus si son de Dios. Entonces Dios te revela, este predicador no viene de Dios. O sea, quizás un hermano ahí que está en otra iglesia y luego yo los veo y dices, bueno, ¿por qué sigues a este pastor? ¿Por qué sigues a este ministro? Pues porque y lo ves que habla muy bien de su pastor y todo, dices, pero si ese pastor anda mal en esto y no sale. Pero también dice la palabra de Dios que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de escuchar, se van a amontonar maestros conforme a sus mismas concupiscencia y los apartarán de la verdad. Entonces ahí dice, ay Señor, me estás contestando, me estás mostrando por qué muchos siguen ahí siguen a ciertas líderes que inclusive tienen iglesias muy grandes, pero tienen la misma concupiscencia, ¿no? Cuando Dios te quiere limpiar y para su propio mal se van a quedar a la tribulación, ¿no? Y entonces dice aquí, otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. O sea, qué hermoso es cuando tú estés orando en la iglesia con diferentes géneros de dos, a lo más 3, y entonces diversos géneros de lenguas, que tú puedas estar hablando en lenguas ahí y que también te dé el discernimiento de la interpretación de las lenguas. Ahora, todos estos dones, ¿sí? ¿A quién se los da Dios? A los instrumentos que útiles. También puedes decir, oye, yo conozco a fulano y sutano y sanó a fulano y es tremendo, todavía no suelta aquello. Pero mira, la misericordia de Dios a veces por el mundo, de ver a la gente sufriendo, usa hermanos que aún no se han limpiado, ¿sí? Usa hermanos que aún no se han limpiado, porque a Dios le interesa mucho bendecir a las personas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿sí? Así es que regresando a Éxodo, este cordero, ¿cómo le llamamos? De consagración, ¿sí? De consagración. Dice en el versículo 22, 29, 22, ¿sí? Dice, luego tomarás del carnero la glosura y la cola y la glosura de que cubre los intestinos y la glosura del hígado y los 2 riñones de la glosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha que está el becerro porque es carnero de consagración. Y después viene aquí en el versículo 23 también una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová.
Recuérdate que cuando lo llama le dice, me vas a escoger 3 animalitos y también vas a prepararme unas tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres, ¿sí? Sin levadura, ¿sí? Van a ser sin levadura. Entonces aquí ya vemos que Dios le pide a Moisés, también vas a tomar, dice, la torta grande de pan y una torta pan de aceite y un ojal del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, ¿sí? Así es que, ¿qué significa también el pan? Que el pan es el pan de vida. ¿Quién es? Cristo. El pan que debemos comer es Cristo. Y los pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. O sea, Señor, me he limpiado con el pan sin levadura, ¿sí? Porque estas eran sin levadura. Y entonces lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, o sea, se los vas a volver a quitar, y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, porque olor grato delante de Jehová es la ofrenda encendida a Jehová. Y tú dirás, a ver, pero si la palabra es Jesucristo, la palabra es de Dios, ¿por qué le es olor fragante? ¿Por qué le es olor fragante a Dios? Yo sé que siempre le será olor fragante, pero ¿por qué la puso en manos? En manos de Aarón y sus hijos. Mira, vamos aquí a Juan 14. Sí, vamos aquí al libro de Juan 14. Y nos debe de llamar la atención por qué lo dice así el Señor. ¿Sí? Vamos aquí al libro de Juan 14. ¿Sí? Dice, perdón mis hermanos, este es 17. Dice, Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, o sea, está el Señor Jesucristo orando por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿La palabra de quién? De ellos. O sea, se te vuelve tu palabra. Porque es la manera en que Dios te usa compartiendo la palabra de Dios. Desde luego que la palabra es de Dios, pero se te vuelve en ti, parte de ti, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos versículos en nuestra mente? Porque ya es una palabra que ya se hizo en nosotros, mi hermano. Ya se hizo en nosotros. Y entonces por eso es agradable a Dios, porque tú predicas la palabra, que es ya palabra que es tuya porque ya se hizo parte tuya, ¿sí? Así es que por eso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová que hace en ella, medita de día y de noche. Es decir, ¿cómo puedes meditar en algo que es como la palabra de Dios? ¿Por qué puedes meditar en ella? Porque ya la traes en tu corazón, ya está en tu mente, ya es parte de cómo tú hablas, mi hermano. A lo mejor no te has dado cuenta, pero muchas veces le hablas a los gentiles y Dios me lo bendiga y la gloria sea Cristo. Te hacen un favor, a Cristo sea la gloria. Y empiezas a hablar y entonces es tu palabra. Entonces muchos creerán, ¿sí?, por la palabra tuya. Y entonces aquí lo que nosotros estamos viendo, que este cordero de consagración también le pone la comida de esas tortas sin levadura, como dice en el versículo 29:1, vas a preparar unas tortas sin levadura, se las vas a poner en las manos de Aarón y de sus hijos y la van a mecer como algo agradable a Dios. Después la vas a quemar ahí aquí en el altar. Dice versículo 25, después los tomarás de sus manos, o sea, les quitas en el rito
este pan y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. ¿Es una ofrenda qué? Encendida. Es un carnero de consagración, es una ofrenda encendida. ¿Por qué encendida? Porque da luz, mi hermano. ¿Qué es algo encendido? Es algo que da luz, ¿sí? Prende la luz, la luz está encendida, la luz está prendida, entonces esa luz alumbra a todos. O sea, mi hermano, cuando tú y yo hacemos una buena obra, eres luz en medio de las tinieblas. Y todos notan tus buenas obras, ¿sí? Cuando tú ocultas esa luz debajo del almud, entonces esa luz queda oculta. ¿Por qué? Porque nadie la ve. Por eso dice, una ciudad en el monte no puede esconderse. Una ciudad con luz, pues una luz en el monte no se puede esconder. Una ciudad, algo así dice el versículo en Mateo, ¿sí? Así es que tú eres luz y entonces se llama una ofrenda encendida. Versículo 26, tomarás el pecho del carnero y de las consagraciones, que es para Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción que tuya. Cuando alguien te da cuando tú compartes, le estás dando de lo tuyo, ¿sí? Y entonces se lo das a alguien y es su porción, pero ya es una ofrenda agradable. Dice, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, ¿sí? ¿Sí? Lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, ¿sí? Y entonces, de esa manera dice, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Las vestiduras son santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidas en ellas y para que ser en ellas consagrados, ¿sí? Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, ¿sí? Cuando venga al tabernáculo de reunión para servir al santuario, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar que santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del cornero, ¿sí? ¿Qué hiciste tú? Comes de Cristo, mi hermano. ¿Cómo es de Cristo? Cristo se consagró al Padre porque nunca pecó, fíjate. Él fue el cordero que llevó tu pecado y él nunca pecó. Entonces tenemos el cordero que quita el pecado del mundo, y por eso el Señor puso todos sus pecados en Cristo. Y entonces ese cordero fue sacado fuera del campamento y fue quemado afuera, ¿sí? Después viene el ejemplo de cómo Dios trata con nuestra carne, con ese segundo cordero, y el tercero, que es un cordero de consagración, ¿sí? Y Aarón, sí, dice, versículo 32, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué haces tú cuando eres consagrado? ¿Compartes la palabra de Dios? Sí, compartes la palabra de Dios a los gentiles, a los que están perdidos, mi hermano, y entonces comes de ese pan que vas a poder dar, para poderlo dar, y es agradable a Dios, ¿sí? Así es que Aarón comerán de la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no la comerá, y si sobrara, entonces ya habla de otras cosas, mis hermanos, ¿sí? Luego después dice cuántos sacrificios hay que hacer, pero aquí el punto de partida es este. Estudiamos nosotros 3 tipos de cordero, con pan sin levadura.
Y entonces en estos corderos es todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue la ofrenda por el pecado, la ofrenda de quemada y la ofrenda de consagración. Entonces ahora sí podemos decir, ¿y cuándo fue la consagración? Cuando el Señor Jesucristo, como ese tercer cordero de consagración, subió al tercer cielo. Subió al tercer cielo, porque recuerda que cuando resucitó, Dios le regaló un cuerpo glorificado. Ese fue el que estaba aún en la tumba cuando entró María y lo vio resucitado y pensó que era el hortelano, y después Dios se le revela y dice María, y el otro dice, ella dice maestro, ¿no? Y entonces vemos ahí cómo se aparece a María. Entonces María quiere abrazar o ir a tocar sus pies, o como lo hacía ella, irse a postrar a sus pies y adorar al Señor. Dijo, no me toques, María, porque aún no he subido al Padre, pero voy a mi Padre, a su Padre de ustedes, voy a ve a mis hermanos, ve a mis hermanos, y subo a mi Padre y regreso. ¿A qué subió el Señor Jesucristo? A derramar su sangre en un tabernáculo no hecho de manos, ni de esta creación, como nos dice aquí. Y con eso terminamos, mis hermanos, en Hebreos 9, si no me equivoco. Hebreos 9 nos dice la palabra de Dios. Dice Hebreos 9, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además, maestro, roció con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio para santificarlo, versículo 21. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. El primer cordero, en el versículo 22, y vemos dos corderos que se mencionan ahí. Un cordero de santificación, ¿sí?, que es purificado con sangre, y remisión para poder la remisión, quitar nuestros pecados. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El Señor se presenta con su misma sangre. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario al Señor Jesucristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. ¿Quién lo espera? Aquel que ya limpió su pecado, que está santificado, que se consagró a Dios. No importa si estás de ministro en algo, si no tienes ningún ministerio, si te siguen teniendo solo de decán, si te siguen teniendo, no importa. Grande es el premio que Dios tiene para nosotros. Mis hermanos,
Doy gracias a Dios y deseo que este estudio de los 3 corderos que Dios ordenó para poder ordenar al sacerdote, tú eres ordenado también, porque en ese momento Dios te ordena cuando permitió que Jesucristo fuera el cordero que se llevara tu pecado como una ofrenda quemada, una ofrenda de la ofrenda del pecado. Y después trata contigo y eres ese segundo cordero que es la ofrenda quemada porque acabas con tu pecado. Y el tercer cordero que es el que tú te consagras a Dios y entonces viene la unción que viene sobre tu cabeza y la sangre del cordero que te asegura que Satanás no te puede tocar. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos dio hoy. Señor, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Síguenos edificando, Padre. Síguenos edificando. Síguenos, Señor, manteniéndonos en ese primer amor, Señor. Deseamos, Señor, conocerte más, porque esa es la vida eterna. Entre más te conozcamos, Señor, más se manifiesta en nosotros el poder tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bye, que descansen. Por allá nos vemos mañana miércoles en México. Tenemos que ir a ver un médico, entonces seguramente cuando salgamos pasamos allá a la casa y si nos da tiempo, 8:30, 9, ahí nos damos una vueltecita para saludar a todos los que vayan el miércoles y orar si es necesario por alguno o dar o escuchar al predicador que esté. Entonces que mañana por allá nos vemos a todos los que son de México. Dios me los bendice y que vayan a ir al grupo, desde luego. Por allá nos vemos en la noche. Bye, mis hermanos.